Hola, mi nombre es Joe de Villalobos, orientador, y esto es Invoca Podcast, un espacio donde converso con personas de diferentes profesiones y ocupaciones para que le pueda facilitar su proceso de elección de carrera. Y si usted no se encuentra en ese proceso, no se preocupe. Esto le puede ayudar a ampliar su perspectiva y a darle el valor que tienen todas las profesiones en esta sociedad en la que nos desenvolvemos. Esto es Invoca Podcast y realmente espero que pueda invocar su mejor realidad. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a Invoca Podcast, un espacio donde queremos conversar con diversos profesionales y que nos cuenten un poco sobre qué es lo que hacen y que podamos entenderlos y entenderlas para que en caso de que usted sea una persona que tenga, pues, dentro de sus planes estudiar, en este caso, relaciones públicas, pueda escuchar un poco lo que Tatiana Bigot tiene para decirnos. ¿Cómo estás, Tati? Hola, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar acá y compartir lo poquito que sé con la gente que te escucha y con muchísimo amor. Muchísimas gracias. Bueno, yo quiero hablar de esa persona que es detrás de esa profesional. Ella fue y será siempre Tatiana Bigot. Estudió en la Universidad de Costa Rica Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en relaciones públicas, más conocida como RP. El poder conectar con otras personas y disfrutarlo, además de tener la capacidad de explicar cosas difíciles de una manera fácil, organizar, dar seguimiento y hacer que sucedan las cosas son de sus principales habilidades, que sin duda pone al servicio de su profesión. De niña, el recuerdo más nítido es verse jugando en el campo con sus primos, seguramente mientras los curaba, quien decía quería ser doctora. Ahora, antes de dormir, cuida de su piel y medita. Al despertarse, estira y le pone play a Despertando Podcast, uno de sus favoritos. Existencialmente, se cuestiona si está viviendo la vida intensamente, si está siendo buena influencia y persona. Además, es muy importante para ella saber si está realmente marcando positivamente a quienes le rodean. En su rutina diaria y en pequeños pasos, observa cómo el largo plazo le permite observar resultados en su estabilidad emocional. Repitiéndose, la imagino que todo está bien, como dice una de sus canciones favoritas de C. Tangana, esperando algún día desarrollar un superpoder que quizá a todos nos encantaría tener, lavar todos los platos con un chasquido. Definitivamente ese superpoder lo quisieran, pero wow, qué increíble. Demasiadas gracias. Es como ver literalmente un trailer tuyo en segundos. Totalmente, totalmente. Bueno, la idea pues de las personas que vienen en boca es que tal vez se lleven como ese detalle y lo que me gusta es poder resaltar, Tati, como tal vez la persona que hay detrás de ese profesional. Y para entender tal vez más la persona que hay detrás de ese profesional, Tati, contame qué te llevó a relaciones públicas. En realidad, experiencias que había tenido que no sabía que estaban relacionadas a la comunicación y, y en el momento en el que tengo que tomar la decisión de qué estudiar, como vos bien lo dijiste en mi presentación, yo quería estudiar medicina y una cosa fue llevando a la otra hasta el punto de que me di cuenta que no quería estudiar medicina porque cuando caí en razón de que le tenía que decir a las personas o a familiares que su ser querido no estaba bien, estaba mal o estaba muerto incluso, me aterraba. Y en ese momento, el sueño de niña de años desaparece y me doy cuenta que yo no podría ser esa persona. Entonces, más bien, ¿por qué relaciones públicas? Porque yo quería estudiar algo a nivel de comunicación, no sabía que en realidad que eran relaciones públicas, solo sabía que se me daba fácil eh, el expresarme, se me daba fácil eh, esta manera de contar historias o escribir, ¿verdad? Siempre he creído que soy una persona muy creativa, entonces
Creo que en ese autodescubrimiento entendí que quería algo en comunicación. Cuando entré a la UCR, me topo de que no era periodismo, que según yo era lo que yo quería. Ah, Entro a comunicación colectiva y veo que hay 5 énfasis diferentes. Entonces, a partir de ahí fue donde empecé a explorar. Creo que también el plan de comunicación te da introducción a la comunicación, que te da un acercamiento a todos los énfasis, a los 5 énfasis que hay actualmente, y después de eso, eh, ya decido que relaciones públicas. ¿te acordás cuáles eran los énfasis que habían? Claro, son relaciones públicas, producción audiovisual, periodismo, comunicación social y, ok, voy de nuevo. Son periodismo, Ujú. relaciones públicas, producción audiovisual, comunicación social. Bueno, Uf, hay una más por ahí, pero no hay problema. Esas eran esas cuatro, está súper bien. Y entonces, pero de alguna de esas, ¿ninguna te llamaba más la atención como relaciones públicas o sí te llamaban la atención y cómo fue que te convenciste por relaciones públicas? ok, en realidad, yo quería comunicación, ¿verdad? Como les estoy diciendo, pero en ese momento eh, empiezo a entender que tal vez producción, o sea, empecé a más bien como a decir, ¿por qué no los demás? Y relaciones públicas, para serte muy sincera, tuve 2 excelentes profesoras en introducción a relaciones públicas, doña Carmen Mayela Fallas y Diana Quiroz, que me hicieron enamorarme de una vez de relaciones públicas. Ya me acordé de la quinta, publicidad, Ah, buenísimo. Ujú. publicidad. Entonces, en realidad fueron personas que me transmitieron mucha pasión a relaciones públicas y después le empecé a entender como yo le llamo a relaciones públicas, como esa profesión camaleón, que podés, una vez que tenés el sentido o conocer las bases de la comunicación estratégica, la podés aportar a cualquier cosa. Si sos un emprendedor, podés ser relacionista público y que te va a ir porque conoces las bases de la comunicación estratégica en un solo lugar. Entonces, que yo dije, yo le vi mucha afinidad a lo que yo realmente quería hacer el resto de mi vida. Y es que es una decisión muy importante, si vos lo ves, o sea, empezamos a tomar decisiones de qué queremos hacer por el resto de nuestras vidas a los 17 años, 16 años, cuando la madurez emocional ni siquiera nos da para saber quiénes somos. Ujú. Imagínate para saber ahora qué es lo que queremos hacer. Totalmente. Una cosa que no te conté fue que al principio de todo esto, comunicación en la UCR es una de las carreras con un alto corte, o sea, y es por la cantidad de personas que quieren entrar. Entonces, a ¿Recordás el nosotros corte? como 580, no mentira, no mentira, sé como 580 fue lo que yo saqué. Ajá, ajá. 600 era como 100 puntos más, sí, como 620 o 630 algo así. Ujú, ujú. Y yo entré a Bibliotecología y Ciencias de la Información primero. Por Ok. cosas de la vida y la existencia me topo a una persona y me dice, mira, que yo estudié bibliotecología y luego me pasé de carrera y ya yo sabía que con el corte que me había dado no iba a entrar, no iba a poder concursar. Entonces lo metí y me metí a 2 años a comunicación, a bibliotecología y Bibliotecología. ciencias de la información. Ujú, ujú. Y bueno, y fueron 2 años bien duros, o sea, de estudiar bastante, eh, porque uno también le falta escuela cuando entra a la universidad, uno piensa que, ¿verdad?, que ya está grande, que ya lo sabe todo, que, que ahora sí, ¿verdad?, la U y todo, y no, o sea, esa primer cachetada que te da la realidad cuando llegas es como otra cosa completamente, y el primer año no me logré pasar por excelencia académica.
Ok. Entonces fue un año de mucho Sí, aprendizaje, tenías que tener excelencia académica para poder solicitar cambio de carrera. Ujú, ujú. exactamente. Y los cupos que se abren son muy pocos. Entonces, estuve muy frustrada, lloraba, me sentía súper mal, me sentía una perdedora. Yo creo que fue mi primer acercamiento al fracaso también. Entonces fue cosas que yo dije, qué dicha que me pasaron y que no entré de una vez a comunicación, porque si no, Ah, no buenísimo. estaría tan feliz y no aprovecharía tanto la oportunidad de como si hubiese entrado de una manera más fácil, digamos. Ujú, ujú. Ahora decías algo que me llamó mucho la atención. Bueno, dos cositas que me llamaron mucho la atención antes de que sigas con la historia. Una, que bueno, que obviamente tal vez hablar actualmente, como mantener la idea, que es algo que sí nos cargan un montón, ¿verdad? Como, ok, tenés que escoger, tenés 17 años y tenés que escoger una carrera para toda tu vida, ¿verdad? Y yo quiero tal vez como aprovechar que mencionabas eso para dejar en claro que ya eso no es así, ¿verdad? Que ya ahora más bien es como y vaya quitándose ese peso de encima que trae, porque realmente el hecho de escoger carrera actualmente, obviamente tenés que realizar un análisis, tanto interno como externo, pero esa carrera, esa profesión, más bien puede ser como un puente para algo que va más relacionado con tu proyecto de vida y que realmente elegir carrera no es elegir tu vocación directamente, ¿verdad? Sino es parte como del proceso de ya un compendio también de áreas en las que te vas formando y que van siendo parte de lo que vos sos, de cierta forma. Pero sí como ir quitando cada vez más esa idea de que ya ahora escoger carrera, que es así como nos lo decían, escoja carrera y Es escoja algo bien con lo que porque, te vas a casar de por vida, ajá, y ya no es así, o sea, ya no es así, definitivamente somos una generación sumamente dinámica que y ya ni las, siquiera sabemos, ahorita vos y yo hablando en pandemia, ni siquiera sabemos qué va a pasar el próximo año. El futuro es totalmente. tan incierto que yo creo que el mayor consejo que yo le puedo dar a las personas que están tomando ese tipo de decisiones hoy es tómese su tiempo y haga lo que usted le gusta. Primero conózcase. ¿Cuáles son sus habilidades? ¿Cuáles son las cosas que a usted le apasionan? De las cosas en las cuales usted no puede dejar de hablar, ¿verdad? Ujú, ujú, No se sienta culpable por lo que no es bueno. Si sus papás quieren que usted sea algo que, ¿verdad? Porque pasa, ¿verdad? O sea, los papás quieren lo mejor para nosotros y en algún momento nosotros también queremos complacer en cierta forma, ¿verdad? Todo y dar como devolver un poco de todo lo que nos han dado, pero ujú, llega un punto donde caes en realidad de que estás escribiendo tu propia historia. ujú, totalmente. Entonces ya no podés agarrar consejos y todo, pero realmente lo que importa es lo que vos ya querés, ¿verdad? Totalmente. Y si te tenés que tomar 2 años para descubrirlo y probar, hacelo. Ujú. Porque, ¿qué son 2 años versus 40 años infeliz? Totalmente, totalmente, ¿verdad? Es ese hecho, ¿verdad? Que a veces nos presionamos como es que voy en una carrera, ¿verdad? Donde tengo que ir igual al que va a la par y eso hace que de cierta forma también yo me presione todavía más. Es que ya que él tiene carrera, yo todavía no tengo carrera o ya que él está trabajando, yo todavía no. Y eso también te empuja tal vez a tratar de adelantar un proceso que realmente cada quien vive diferente y que en definitiva necesitas tomarte tu tiempo, como bien lo decís, así sea un año, 2 años, y ya ahora también parte de lo que quiero hablar con vos, que yo sé que vos te fuiste a trabajar a Estados Unidos, luego te fuiste también, trabajaste un tiempo y luego te fuiste para Brasil, y esos son también algunos ejemplos que yo también quiero como consultarte un poco de eso, pero un poquito más adelante, porque es parte también de ese proceso de autoexploración, ¿verdad? Ok, bueno, tengo estas posibilidades, voy a mi ritmo, vivo ciertas experiencias, contra quién estoy compitiendo, ¿verdad? ¿En qué carrera es la que estoy metida, ¿verdad? Y qué es la película que me hago a veces en la cabeza. La historia que te contás, Ujú, ujú, la ujú. historia que me estoy contando y que posiblemente esté en mi cabeza, nadie más ni siquiera lo esté notando. Totalmente, totalmente, totalmente. Y bueno, para tratar entonces como de llegar a todavía
Bueno, otro aspecto que quería saber es que ahora mencionabas sobre que llegaste a un momento donde conociste que era comunicación estratégica y en el momento que conociste las bases de la comunicación estratégica, este, ahí dijiste, bueno, ok, voy a irme por relaciones públicas y me di cuenta de lo camaleónica que era esta carrera a partir de conocer esas bases. ¿Me puedes dar como una idea, igual, para una persona que no tiene ni idea de qué es comunicación estratégica, qué es eso, con qué se come? Uy, esa sí es la pregunta más difícil que a una comunicadora le puedan hacer. Y no porque no tenga significado, y es porque todo comunica. Entonces, em, la comunicación estratégica es ese conjunto de cosas que vos haces a nivel de comunicación para proyectar una persona, una marca, una empresa, una figura pública, lo que sea. Y te voy a contar cómo a mí me ha ayudado la comunicación estratégica hasta en la vida cotidiana. Dale. Gracias a que yo estudié comunicación, creo que tengo herramientas para comunicarme mejor con mis papás, por ejemplo, mejor con mi pareja, mejor con mis amigos, ¿verdad? Entonces, para mí, eso es un privilegio, porque la comunicación es algo que todos deberíamos de estudiar y de trabajar. De Es una entender. habilidad blanda. Entonces, te digo que es una pregunta muy difícil porque en realidad la comunicación está presente en todo y al ser algo como muy macro, a veces también cuesta dimensionar en qué lo aplicamos o qué es lo que hacemos. Y te voy a contar también esta anécdota chiquitita, pero em, en mi día a día, por ejemplo, yo aplico comunicación hasta para buquear un hotel. Ujú, La forma de cómo me acerco a esa persona, si tengo un problema, si, ¿verdad? Contemplar que cómo está la otra persona en el momento en el que yo llego, si tengo que darle más información a la persona antes de tirarle una noticia, eh, saber que la comunicación se mueve mucho por emociones también, entonces todos estos procesos, y hay mucha gente que, bueno, sí, me estás hablando de comunicación, pero bueno, también suena a psicología, también suena a otras, a orientación, también suena a muchas cosas, ¿no? ujú, Y ujú. sí, 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 al final en la comunicación tenés que entender quién está ejerciendo la comunicación para exacto, poder pero entender digamos, cuál es el mensaje que está tratando de transmitir, de claro, cierta pero forma. digamos que en comunicación estratégica vos tenés un inicio, ¿verdad? Tenés algo que vos querés cambiar Ujú, y tenés una serie de acciones estratégicas a nivel de comunicación que te van a permitir llegar a un objetivo. ujú. Ok, diga entonces, nada más para ver si entendí, las estrategias que estás planteando para poder cambiar eso que querés cambiar a partir de una estrategia de comunicación, eh, son estrategias o sea, son como estrategias para poder darse a entender o para cambiar inconscientemente o transversalmente una acción sin tener que decirle cambie esa acción. A veces es implícito, a veces es explícito. Si vos llegas a un punto donde te están contratando para hacer una campaña de cambiar percepción de opinión pública, o te están cambiando, o más bien tu objetivo es dar a promocionar un producto nuevo, o tienen, las personas solamente conocen un lado de la moneda o de la cara de una marca, y más bien las acciones estratégicas nos ayudan a que las otras, a través de diferentes canales podamos dar a conocer la otra cara de la marca. Entonces va a depender mucho del objetivo que se tenga, ¿verdad? Puede ser un objetivo de posicionamiento, puede ser un objetivo de información, puede ser un objetivo, ¿verdad? A veces los cambios no es que pasan de la noche a la mañana, no es como que hoy llegamos y hicimos una campaña de comunicación y ya en una semana los usuarios piensan completamente cosas distintas, no. Esas son cosas que a veces duran años. Hay campañas de comunicación que son 3 años, de verdad, que tienen diferentes fases, que incluyen diferentes públicos, por ejemplo, que incluyen el gobierno.
que Ujú. incluyen a nivel, digamos, de opinión pública, cierto sector, empresarios, emprendedores, ¿verdad? Entonces, eh, una estrategia de comunicación siempre va a tener un diagnóstico que me va a permitir conocer la situación, conocer esos insights que me van a permitir hacer una estrategia de comunicación y voy a tener un objetivo. Entonces, en una estrategia de comunicación, nosotros decimos, vamos a empezar a hacer estas y estas acciones con estos y estos públicos en este plazo y lo vamos a medir de tal forma, o sea, vamos a establecer KPIs que nos van a ir permitiendo ir midiendo la efectividad de lo que estamos haciendo. ¿Qué son KPIs, perdón? Los KPIs son como los índices de medición, porque al ser algo como muy, si yo te digo, mira, es que estoy trabajando en una campaña para cambiar la percepción negativa sobre las relaciones públicas, y vos me decís, perfecto, yo te digo, pero te voy a cobrar $5,000 por eso. Vos me decís, ok, pero cualquier, o sea, como, ¿Cómo veo el resultado? ¿Dónde veo ¿cómo lo veo el que resultado? adquirí? Claro, ¿verdad? Porque vos me Ujú. estás dando $5,000 para que yo trabaje en eso. Entonces, Perdón, las Ibas, tenía diagnóstico, tenía diagnósticos, ajá, los públicos, las tácticas que van como tácticas podrían ser tácticas como cuando vas al súper y encontrás una persona que te está ofreciendo un producto. Eso es otro tipo de táctica de comunicación. Entonces vos llegás y unís un montón de tácticas de comunicación para dar un resultado. Ujú, ujú. Ok, ok, perfecto. Entonces, en este caso, todo lo que son esta comunicación estratégica, no solamente lo usan los relacionistas públicos, sino que es algo que utilizan los publicistas, los periodistas, Sí, ok. digamos, los periodistas son bases de comunicación, como te digo, pero las relaciones públicas se centran en la estrategia. Por Ok. ejemplo, y me van a perdonar si me están escuchando algún publicista, pero los publicistas se enfocan más como en la parte más comercial, ¿verdad? O también hay campañas, las fundaciones o ese tipo de cosas que tienen tal vez no el fin comercial, pero al final es ese mismo fin, ¿no? Como pedir dinero o que te donen o ese tipo de cosas. Ok. em, que en realidad la comunicación cada vez está siendo más transversal. O sea, nosotros no es que vos haces tal cosa y vos haces esto. Yo que ahorita en este momento trabajo en una agencia, no puedo decir que yo exclusivamente hago estrategia sobre algo. Imagínate que ahora yo soy relacionista pública de profesión, pero estoy trabajando en el área digital, Ok. ¿verdad? Por esta cosa que yo te decía que es camaleónica. ¿Verdad? Ujú. Entonces, yo puedo llegar y decir, yo puedo trabajar en comunicación interna en una organización, ¿verdad? Para que la comunicación entre los colaboradores sea óptima, o puedo trabajar em, en comunicación externa, entonces soy la comunicadora de un lugar para atraer clientes, ¿verdad? En algunas ocasiones la comunicadora es ambas, Ok, comunicación ok. interna y comunicación externa. Puedes trabajar en digital, como yo. Ahorita yo genero estrategias, esta, este concepto de estrategia de comunicación, pero aplicada en medios digitales. Y una de las cosas por las cuales yo creo que soy buena en lo que hago Ujú. es porque ya conozco las bases, o sea, ya sé cómo es el otro lado, como más tradicional, y sé cómo conectarlo. Entonces yo sé, yo soy el puente entre la estrategia madre de comunicación y la táctica digital, para que tenga sentido Ah, cuando, ¿verdad? Cuando la estamos ejecutando. Entonces, por ejemplo, si una marca está generando una campaña y está generando posicionamiento en prensa, que eso quiere decir, no sé, llega la persona y lo invitan a un noticiero, por ejemplo, a hablar sobre un tema. Esta ujú. gestión de llevar al vocero de la empresa al noticiero es una gestión de prensa. Es algo que también hacen los relacionistas públicos o los periodistas. Pero entonces, ok, ahí quedó la entrevista. No,
vemos, lo trabajamos junto digital y vemos cómo le sacamos el mayor provecho. Entonces le Ok, pagamos pauta a esa entrevista para que circule, sacamos frases importantes dentro de esa entrevista para generar contenido en digital, apoyamos la entrevista ese día con datos o cosas en nuestro Facebook por si las personas vieron la entrevista, les interesó y después quieren ir a conocer más información, ¿verdad? Entonces, como ves, es un ecosistema, es un ecosistema. ok, ok. Entonces, Tati, digamos, una persona que estudió, que es relacionista público, que estudió ciencias de la comunicación colectiva, énfasis en relaciones públicas, eh, ¿cuáles serían entonces esos campos de acción? Bueno, ya me hablaste de la parte digital, puede trabajar en la comunicación interna de una empresa, ¿verdad? Como facilitando, me imagino, los procesos en los que internamente se pueden comunicar. Bueno, ahí ya me dirás como qué otra función hacen específicamente a nivel interno para mejorar los canales de comunicación, como para entenderlo todavía mejor. Y luego también, bueno, lo que es comunicación externa, tipo, se pone en contacto con diferentes empresas y generan estrategias de comunicación con un fin comercial, puede ser. Eh, bueno, puede ser fin comercial, puede ser fin político, puede ser fin Puede ser social. de todo lo que vos querás. Si vos querés vender algo para tu emprendimiento, te sirve relaciones públicas. Si vos querés, si sos un fanático de el espacio y te gusta la astrología y te gusta, em, ¿verdad? Y te gustaría en algún momento ser comunicador de la NASA, podrías estudiar relaciones públicas y nada más después te vas metiendo un poco en el tema de astronomía y vas conociendo más y más y más, entonces ya tenés comunicación y tenés algo más. Si querés relaciones públicas y te gusta la literatura, bueno, podría ser el relacionista público de la Librería Internacional, ¿verdad? Esos son el tipo de cosas que te digo que es súper camaleónico porque se puede apegar a lo que a lo que a vos te apasiona, a lo que a vos te gusta. Ok, ok. Y no te conté la historia Es al cierto. final. No te conté la historia de por qué comunicación estratégica te ayuda tanto. Estaba un día afuera de el lugar donde estudiaba portugués y estaba estudiando los últimos minutos antes de entrar a examen. Estaba mal parqueada en línea amarilla y llegó una persona y me tocó la ventana. Abro la ventana y me dice, necesito comprarle pañales a mi bebé, ¿verdad? Esas frases siempre son como fuertes. Ujú. Yo estaba apurada, no me podía ir del carro porque me hacían un parte y me iba a salir más caro todo. Y tampoco podía desperdiciar esos últimos minutos que tenía para estudiar porque de eso dependía pasar el curso. Y en esa encrucijada que me encontraba, volví a ver si tenía dinero y solo tenía como 200 colones. Eh, y después me encontré 1000 colones más, así como, ¿verdad? Eso que uno revuelca el carro. Escarbando en el carro. Ajá. Ajá. Y me dice, mira, bueno, al final como 1500 colones salieron, algo así. Y le doy la plata. Y él me dice, muchacha, es que ¿dónde consigo lo demás? O sea, necesito en este momento ya irme para mi casa porque ya sale el bus, el señor era de un lugar de lejos, no había podido ser suficiente cuidando carros o algo así era la historia. Por favor, nada más, es más, yo ni siquiera quiero plata, me repetía, quiero los pañales para mi hijo que está, aquí está al frente el palí, por favor vaya, los compra y me los trae. Y yo, ¿verdad? Ya uno súper involucrado, ya que Ujú. hacía. Y yo, bueno, y claro, yo dije, ¿qué más le puedo ofrecer yo a este señor? Una estrategia de cómo conseguir los pañales. Una estrategia de comunicación así, diaria, cotidiana. Le doy yo los 1500 y le digo, vea, usted lo que va a hacer es lo siguiente. Va a agarrar esos 1500 colones. Los pañales le van a costar unos 2000 y algo, ¿verdad? 3000.
Y entonces usted ya tiene la mitad de la plata. Vamos a ir a conseguir la otra mitad. Ya no tiene que conseguir todo, ya tiene una parte. Y él me dijo, ok, ¿verdad? Como interesado. Y yo, usted se va a ir a poner, va a hacer fila atrás de una persona. Perdón si está escuchando la persona al cual llegó el señor a pedirle los pañales, pero Ojalá, ojalá que la escuche. llega el señor y empieza a, le digo, se va a poner atrás, le va a enseñar a la persona que ya está pagando, o sea, nada le va a costar pasar los pañales y dárselos. Y además usted le está dando la mitad de la plata que le está costando. Y usted ya va a conseguir los pañales. Pero ya yo me tengo que ir, perdón, discúlpeme, en serio, adiós. Y el señor se fue, ¿verdad? Y en eso como que sigo yo aquí, ¿verdad? Estudiando, no sé qué. Y cuando nada más lo veo cruzar la calle, me enseña los pañales y me hace pulgares arriba de que lo había conseguido. Ese día yo me sentí tan feliz porque, claro, yo sabía cómo convencer a una persona. No, Ujú, yo ujú, sabía cómo hacer una estrategia de comunicación entre dos personas y que ya él, digamos, tuviera algo como que fuera mucho más convincente. ujú, Él no tenía nada. Posiblemente el señor lo siguió aplicando, ujú. Ajá. Sí, 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 ¿verdad? totalmente, Le enseñó una totalmente. técnica que posiblemente lo siguió aplicando, pero era lo que yo tenía para ofrecerle. Y bueno, por eso te digo que en realidad, cuando uno aprende de comunicación, uno sí puede cambiar el mundo. Tal vez ese día le ayudé a ese señor y de ahí, su hijo tuvo pañales, ¿verdad? Pero también he tenido otro tipo de experiencias en los que una marca, algo como tal vez menos inspiracional, pero una marca empieza a tener buenos comentarios gracias a tu trabajo Ujú, ujú, ujú. y empezás a ver que las personas están cambiando de parecer gracias a que estás comunicando de manera correcta. Wow. Sí, sí, sí. Me imagino que obviamente todos de cierta forma, y como bien lo decías al inicio, es imposible no comunicar, ¿verdad? Por eso y también dependiendo de muchos factores y mucha necesidad y hasta de supervivencia, por ejemplo, cada quien va desarrollando también ciertas estrategias como para comunicarse de alguna forma para tratar de alcanzar ese objetivo. O sea, como que inconscientemente y tal vez empíricamente el humano en general utiliza sus estrategias de comunicación para alcanzar un objetivo. Las relaciones públicas lo hace obviamente fundamentado teóricamente en cómo puede generar ciertas estrategias para alcanzar ciertos objetivos y estrategias específicamente de comunicación. Exacto, que pueden ser medibles, que pueden ser alcanzables y que tienen un principio y un fin, Ok, ¿verdad? ok, ok, Tatiana. Entonces, ahora bien, ¿trabajas, en qué empresa trabajas actualmente? ¿Cuál es tu rol en la empresa? Y de paso, tal vez me contás, porque por ahí había visto también que estuviste trabajando con el proyecto de Franklin Chan y demás, y me gustaría entender un poco cuál fue el rol de la empresa y para que la gente entienda cuál es el rol de una persona, en este caso, que, que, que trabaja como relacionista pública en esta, a pesar de que es un rol más desde la parte tecnológica. Ujú. Bueno, em, yo soy actualmente parte del equipo digital de una empresa que se llama Comunicación Corporativa Ketchum, que tiene más de 40 años de estar en el país y tiene mucha trayectoria. Fue una de las primeras empresas de relaciones públicas, ¿verdad? Es una agencia, lo que comúnmente conocemos como una agencia, que en realidad todo se ha ido transformando a ser una empresa de comunicación porque ya no es solamente relaciones públicas, ¿verdad? Sino que se ofrecen como em, algo mucho más integral, soluciones integrales. Como te digo, cada vez la comunicación no tiene como límites, ¿sabes? Ujú, Entonces, cuando llegamos y le hacemos una estrategia a un cliente que necesita parte digital, que requiere creatividad,
que requiere producción audiovisual, que requiere diseño gráfico, que requiere gestión de prensa. Ya no se puede ver esto como, ok, nosotros solamente vamos a hacer este pedacito, sino que se fue transformando a ser una empresa que ofrece soluciones de comunicación integrales Wow. para toda la región. Entonces, yo trabajo con clientes de acá, de Costa Rica, trabajo con clientes de Nicaragua, Guatemala, El Salvador, ¿verdad? Em, entonces es algo como bastante integral, es muy dinámico, la verdad. O sea, si vos sos una persona que tiene, que vos sabés, tenés una buena capacidad para organizar cosas, para, eh, ¿verdad? Hacer una lista de to-dos y completarlas todas hasta llegar a un objetivo. Si La vos crees logística. que sos una persona metódica, ¿verdad? Que puede llevar pendientes del día a día, que puede hacer este llamado multitasking, ¿verdad? Pero bueno, este es mi caso. No es Ujú. que todos los relacionistas públicos somos así, pero cuando trabajas con diferentes clientes, normalmente no puedes estar únicamente enfocado en una cosa. Entonces, mientras estás haciendo esto, te recordaste que tenías que mandar este recordatorio para que cuando termines esto ya esté lo otro y todo Ujú. ese tipo de cosas. Actualmente en el departamento digital nosotros ofrecemos soluciones tecnológicas que apoyan o maximizan la estrategia de comunicación que se le esté haciendo a un cliente. No necesariamente siempre es una estrategia grande, a veces son proyectos, como este de Franklin Chan, por ejemplo, que me mencionaste. El reto que teníamos era, voy a dejar de decir, el No hay reto que problema. teníamos, Todos tenemos de esas muletillas. muletillas. Ok, el reto que teníamos era el lanzamiento de... No, no era el lanzamiento, espérate. Voy a recordar qué era lo que hicimos. Por favor, quita esta parte. Eh, Era la inauguración, la Ajá. inauguración del radar espacial en Costa Rica. Ah, ok, ok. Y en realidad era algo sumamente importante porque era el primer radar, ¿verdad? Con una tecnología muy buena que permitía, ¿verdad? Localizar micro em, partículas, ¿verdad? De casi 2 centímetros de basura espacial, por decirlo así. Entonces, que iba a ser un proyecto que va a contribuir tanto a la sostenibilidad del planeta como del espacio. A Wow. veces no pensamos en ese tipo de cosas de lo que está fuera de nosotros. Creo que hasta en eso somos súper egocéntricos. Entonces, en realidad, hubo una project manager, ¿verdad? Todo este equipazo, ¿verdad? Que llevaron adelante el proyecto. Y en esta ocasión, sabían que yo tenía un poco de afinidad con el tema y me metieron como en el equipo de logística. O sea, no hice nada digital, no hice nada de contenido, simplemente apoyé ese día a hacer cosas de logística. Y ese tipo de cosas pasan Ok, cuando vos ok. trabajas en comunicación. Un día tenés que redactar, otro día tenés que pegar botones, otro día tenés que grabar y ser vos la voz de algo. eh, Ok. Tenés Buenísimo. que solucionar. Si sos una persona proactiva, que te gusta los retos, ahí te lo dejo. Podría ser una próxima RP, podría ser un próximo RP, porque normalmente somos mujeres, Ok. pero cada vez más hay hombres. Y a mí Ah, excelente. me alegra muchísimo porque en realidad los hombres te llegan a aportar una visión completamente distinta. Sin embargo, las mujeres también. Entonces, bueno, Sí, sí, a mí yo me creo pasa, por que... ejemplo, Ajá. en orientación, que en orientación generalmente durante un gran tiempo han sido mujeres y hasta hace muy poco empezaron a ser también hombres los que trabajan y empezaron a estudiar orientación, ¿verdad? Entonces, súper interesante, sí, ya esa integración de los dos géneros Claro, claro, claro. en Y las quitarse ese profesiones. estigma de que, ay, ¿verdad? Es un tema de mujeres o es un tema de hombres. Yo tengo compañeros de relaciones públicas que son buenísimos, compañeros en la agencia que son relacionistas públicos, que yo digo, wow, o sea, personas sumamente brillantes,
O sea, persona, no mujer o hombre, persona. Ujú, ujú, ujú. Y otra cosa que no te dije fue que nosotros también hacemos como manejo de crisis, que esto es un tema bastante interesante para los que también les gusta el tema de política, el tema de posicionamiento, de, digamos, de posicionar a una figura pública, un político, un empresario, ¿verdad? Hasta también una marca puede tener crisis. En el fútbol, me imagino también que pasa muchísimo, que Claro. empiezan a generar también estrategias para subirle el estatus, ¿verdad? Y me imagino que adquirir más, más fanáticos. Claro, de hecho, normalmente lo que nosotros trabajamos es una estrategia de prevención de crisis, o sea, antes de que llegue la crisis. Entonces se hace un diagnóstico, se identifica como, bueno, si, qué tipo de cosas podrían salir mal que nos desestabilice, digamos, desestabilice el negocio. Desesta- deses- Des- desestabilizar. Desestabilizar, Ajá, ajá. desestabilizar. Wow, me cuesta. Pero sí, es ese tipo de cosas como llegar y hacer una prevención de crisis, más bien, o sea, estar al 99% preparados por si ese escenario que nosotros ya identificamos pasa, ya tener los mensajes, los voceros preparados, ¿verdad? No sé, McDonald's, te pongo un ejemplo. Un empleado ya está harto de trabajar ahí y filtra un video. Ya McDonald's esto lo tiene mega, mega, mega pensado, porque es Protocolizado. protocolizado, porque somos personas y esas cosas pueden pasar. Ok. Entonces, claro, horrible que esas cosas pasen, pero hay empresas que tienen un alto riesgo, ¿verdad? Porque trabajan con mucho personal, que tienen muchas oficinas, ¿verdad? Que se puede filtrar cosas malintencionadas incluso, o Ujú, cosas ujú. también de su propia industria que si no se conoce bien cómo es y cómo se maneja, se pueden malinterpretar. Entonces, bueno, muchas cosas de estas que únicamente contratan una empresa, ¿verdad? O tienen un fee pago en una agencia o en una empresa solo por el por si acaso. Ujú. Entonces, todos los meses están monitoreando, reciben sus noticias, reciben su social listening, que nosotros llamamos, que es esta escucha social de medios. Entonces, si yo soy de la agroindustria, yo llego y la empresa, ¿verdad? En este caso, mi agencia envía notas relacionadas y todo este tema para mantener a las personas conscientes de qué es lo que está pasando en su área y también tenemos el social listening, que es como, bueno, a partir de las conversaciones que tienen los usuarios y a través de keywords, ¿verdad? Que nosotros conocemos, por ejemplo, no sé, queremos saber qué habla la gente en relaciones públicas. Ujú, ujú. Entonces, eso nosotros metemos unas palabritas, alimentamos la base de datos y decimos, bueno, yo quiero saber qué dice esto en el ámbito público, ¿verdad? Respetando, por supuesto, la privacidad de los datos de los usuarios. ¿A dónde? ¿A dónde ponen esas palabritas? En una herramienta que tenemos, Ok, ok. que es una Pero se, herramienta que se desarrolla, ¿verdad? Que se trabaja, que se optimiza y pero está nos, relacionada a Google, la herramienta, o está está, o cómo relacionada es eso. está relacionada a lo que vos le pongas para alimentar. Entonces, Ah, ok. si yo quiero conocer las conversaciones en el ámbito público de Twitter, entonces yo digo, bueno, en Twitter, en tales y tales áreas geográficas, y voy delimitando y delimitando hasta que llego a Costa Rica, ¿verdad? eh, y empiezo a meter diferentes palabras relacionadas para escuchar, por eso se llama social listening, Wow. para escuchar lo que hablan los usuarios con respecto a el tema. Pero ¿cómo los escuchan? O sea, ¿los escuchan por medio No, de qué? decimos escuchar porque o Ah, sea, es un tema de escucha, de que viene, digamos, de hace más tiempo cuando se escuchaba programas de radio, por ejemplo, ese ah, tipo de ok, comedia, ok. cosas así. Nada más que ahora está migrando más al asunto digital y se llama social listening, O sea, ¿verdad? técnicamente lo que hacen es que este programa que ustedes utilizan, que creó la misma agencia, la agencia crea este programa
A veces se Es, crea, a veces se compra también. ok. Son como Este, software. ok, utilizan esto como para clasificar ciertas palabras que ustedes utilizan y cualquier, qué sé yo, artículo o conversación o tweets que pongan, en este caso, si fuera por medio de esta red social, eh, entonces a ustedes les empieza a salir cada vez que sale esa palabra, esa palabra, esa palabra, para ver qué están conversando o qué la gente está hablando sobre esa temática. Por ejemplo, gobierno. Exactamente. Por ejemplo, gobierno, gobierno, gobierno. ¿Qué está pasando con el gobierno? ¿Qué están hablando del Ajá. gobierno? Entonces, a partir de ahí, nosotros hacemos un análisis de las conversaciones y de lo que están pensando las audiencias y posteriormente armamos una estrategia con respecto a eso. Que fue básicamente lo que hicieron esta empresa que había pagado Donald Trump para hacer como un estudio también. No sé si ellos, Claro, si claro, ellos claro. transgredieron, La si ellos comunicación transgredieron. estratégica la puedes usar para el bien y para el mal. Ajá. Bueno, en ese caso, bueno, no sabemos para la cuestión moral ahí, pero al final él lo utilizó y yo sé que era Para Analytics, pero influenciar, para claro, influenciar y estudió como todos los perfiles y demás, como para influenciar, bueno, claro, cuál era el discurso que iba a claro. utilizar Y a y partir así de fue ahí como llegó fue a la que las presidencia. políticas de Facebook empezaron a ser más duras, porque, Ok. porque se dimensionó la importancia de la data que nosotros estamos dando como usuarios a las redes sociales y el poder que puede tener una empresa que sabe administrar correctamente la data y que puede, ¿verdad?, hacer estrategias de comunicación para hacerte creer o cambiar tu percepción sobre algo. Entonces, técnicamente, en un día de trabajo de Tatiana como relacionista pública, qué sé yo, los contrata una empresa, igual si me puedes dar un ejemplo, puede ser real o ficticio, no hay problema. Una de las principales, lo primero que tienes que hacer en ese diagnóstico, de ese proceso en el que se va trabajando, muchas veces es esto, utilizar esta herramienta para poder entender contextualmente de qué están hablando. Eso es solo un pedacito. Nosotros, cuando una empresa se acerca con un problema, lo primero es entender quién es, cómo se proyecta. Y en algunas ocasiones la misma empresa dice, es que yo soy una empresa ecoamigable, un ejemplo. Pero cuando hacemos el análisis, ¿verdad? Que incluye un diagnóstico situacional, o sea, a nivel más de situación de la empresa, un diagnóstico contextual, que es más de contexto, ¿verdad? Y empezamos a hacer los diferentes diagnósticos, nos damos cuenta que lo ecoamigable, lo único que lo tiene es en el discurso, no es una empresa ecoamigable. Ujú. Entonces, aunque ellos quieran posicionarse que son una empresa ecoamigable, si su, ¿verdad? Si su core business no es ecoamigable, no hay comunicación que te pueda hacer creer que eso es ecoamigable si no lo es, ¿verdad? Nosotros, la comunicación llega a maximizar los atributos y el valor agregado para que las personas lo conozcan. Totalmente. Igual va a descubrir, en este caso de la comunicación y más la comunicación estratégica que está observando todo, va a descubrir sí o sí el discurso de fondo de cualquier, ya sea político, empresa, lo que Claro, sea. para mí es súper duro vivir, Y estudian algo porque relacionado. sé que todo hay, sé que detrás de cada cosa que veo en la tele, cada cosa que me llega a mi Facebook, cada cosa que, ¿verdad? O sea, hay una intención detrás. Claro. Entonces, claro, en realidad hasta las películas a veces se vuelven aburridas porque decir, bueno, ¿en qué momento, eh, uy, esto pasó, metieron esta marca, claro, ¿verdad? Ujú, Y uno ujú. empieza aquí y por eso me encanta como cuando llegan las cosas y me agarran de sorpresa, porque pocas veces me sorprendo, incluso cuando hay comunicación interna dentro de una empresa, somos los primeros en que nos damos cuenta de sorpresas. Ujú, ujú, Porque va ujú. a pasar algo, porque entonces hay que filmarlo y porque entonces hay que estar preparado, ¿verdad? Y Claro, claro. entonces todo es muy chiva, pero perdés un poco como la ilusión de ver las cosas por primera vez. Ok, ok. Pero, Y ok. si no terminé el journey. Sí, sí, sí. Contame.
Bueno, entonces empieza acá el diagnóstico, ¿no? Como con todas estas herramientas, hacemos entrevistas a nivel interno, por ejemplo, si son un tema más de colaboradores. em, Básicamente le hacemos como un chequeo, como ir al doctor, Ujú. ¿verdad? Entonces vos llegás y me decís, mira, Tati, es que yo me siento mal porque me duele el brazo. Y el doctor te empieza a tocar, ¿verdad? Y te dice, mira, te duele aquí, no. Bueno, y te empieza a hacer una serie de preguntas que has hecho, que has comido, que si has hecho algún ejercicio, si estás durmiendo bien, ¿verdad? Todas estas preguntas nosotros exactamente se las hacemos a las empresas. Ahora que lo estoy haciendo la analogía, wow, terminé siendo doctora de comunicación. Ajá. Nada más que Interesante, no le claro. tengo. Bueno, y también creo que en algunas ocasiones hay que decirle a los clientes que hay cosas que murieron, que ya no dan Ajá. para más. Claro, claro. Eh, y entonces llegamos y le hacemos todo este diagnóstico, ¿verdad? Y decimos, mira, es que tu Facebook está pésimo, ¿verdad? O llegamos y decimos, mira, tu página web está súper mal hecha, mira, los empleados opinan que se quieren ir de la empresa, vos no lo sabías. Y entonces decimos, ok, entonces empezamos a hacer un análisis de, bueno, ¿qué mejoramos? Y a partir de todo eso empezamos a sacar insights. Estas grandes verdades que decimos, me quedo con esta verdad y voy a empezar a trabajarla. Entonces empezamos a generar tácticas. Entonces, bueno, vamos a generar contenido, vamos a hacer una estrategia digital, vamos a hacer una gira de medios, vamos a hacer activaciones en supermercados para que las empresas conozcan para que las personas conozcan el producto de la empresa. Vamos a hacer un manual de crisis o de prevención de crisis. Entonces, bueno, hacemos otro diagnóstico enfocado únicamente en escenarios riesgosos, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas y empezamos a ejecutar a un año, a 6 meses, dependiendo de lo que sea, ¿verdad? Si, por ejemplo, es un lanzamiento de algo o una inauguración, va a ser un proyecto pequeño, ¿no? O sea, lo organizás, pasa el evento, dar resultados y se acabó. Como hay otros procesos que son mucho más largos también. Pero sí, realmente las relaciones públicas van muy de la mano de la reputación de las personas, la reputación de una empresa, de una marca, ¿verdad? Y ahí va, ¿verdad? Y ahí va como todo esto. Normalmente también sabemos cosas muy confidenciales de las empresas, ¿verdad? Porque Ujú. así como usted al doctor le tiene que decir todo realmente para curarse y para hacer las cosas bien, así también con nosotros. Ah, ok, ok, ok. Bueno, entonces ya a partir de eso, y me imagino que hay como un cierre, como una parte como ya evaluativa, donde dice, ok, bueno, eso fue lo que hicimos, esto fue lo que conseguimos, aquí está el resultado de lo que usted contrató. Claro. Y vamos en ese proceso, también vamos midiendo, ¿verdad? Para hacer ajustes. Entonces, una estrategia de comunicación tiene que ser bastante puntual, alcanzable, medible, pero al mismo tiempo que nos permita tener una flexibilidad dependiendo de lo que va pasando en el contexto para ir cambiando cosas, Ok, ok. ¿verdad? Entonces vamos cambiando, bla, 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 y decimos, bueno, ya llegamos al año. Eso es lo más normal. Ya llegamos al año, estos son los resultados, estamos felices, no estamos felices, qué hicimos bien, qué hicimos mal, pero no es algo que se evalúa hasta el final, o sea, es algo que se viene evaluando mes a mes casi. Ok, ok, perfecto. Y, o sea, eso que me estás hablando y de lo que estoy entendiendo entonces, las relaciones públicas o los relacionistas públicas generalmente van a estar trabajando casi que en agencias o obviamente podrían emprender, pero van a necesitar siempre un equipo tal vez grande como para de cierta forma, para que de cierta forma su rol pueda ser utilizado en una empresa o no, No, una persona relacionista pública puede trabajar independientemente o sin necesidad tal vez de claro, tener un equipo. claro, puede ser un asesor independiente. Ah, ok. Vos, Jody, me puedes contratar para Invoca Ajá, y ajá. yo te hago la estrategia de posicionamiento, ¿verdad? O un emprendimiento pequeño que quiere hacer su comunicación bien y quieren contratar a una persona profesional, ¿verdad? En el tema, llegan y contratan una persona. O a veces que no, bueno, por favor no lo hagan, pero una misma persona y que es algo que yo he visto
ahora que cuando uno ve en LinkedIn es un relacionista público, un publicista que tenga experiencia en diseño, que tenga experiencia en producción, que tenga, como, pero Eso son te iba a profesiones preguntar. Sí. completamente distintas. Yo te puedo hacer la Ujú, estrategia, te puedo hacer el diagnóstico, te puedo armar la cosa, pero posiblemente vas a necesitar otro equipo, ¿verdad? Para que me vaya a tomar las fotos lindas, para que me vaya a tomar el video de eh, el video que explica lo que yo quiero dar a entender. Yo lo totalmente. Y la pienso, edición lo va a hacer otro genero, profesional. Ajá. yo llego, genero la idea y digo, bueno, esta audiencia, esto es lo que necesita porque ya hice un diagnóstico, porque ya está justificado que así es. Y como lo voy a contar es a través de un video, de una serie de videos y los voy a pautar en tal lado y entonces así voy a empezar la campaña. Entonces, bueno, posiblemente yo lo pueda hacer con mi celular o si tengo una cámara o bueno, hay personas que son demasiado buenas que les sale todo, pero en realidad en la industria se tiene que entender que son profesiones distintas. Ujú, ujú. Si el O sea, son relacionista público hace toda la estructura, entiende qué es lo que está ocurriendo y ok, dice, bueno, vamos a necesitar estos y estas y estas y estas herramientas para llegar a ese objetivo que nos planteamos en conjunto. y vamos ejecutándolo, vamos tomando resultados, vamos pensando estratégicamente, por eso es comunicación estratégica. Ok, ok. Vamos tomando en cuenta lo que las audiencias nos dijeron en algún momento para ir ejecutando y cambiando y midiendo el panorama. Pero definitivamente no podemos hacer todo tampoco, ¿verdad? Y bueno, y eso que me estás hablando, obviamente, bueno, yo pienso en eso y pienso en la comunicación y sé lo cara que es la comunicación y, digamos, por lo que tal vez uno siempre ha observado en medios de comunicación, lo caro que es publicitarse y todo esto. Y yo sé que obviamente ahora con tanta tecnología, los recursos que se utilizan van bajando. Por ahí estuve escuchando, conversando con varias personas como a nivel de producción audiovisual y muchas personas también cada vez más están contratando tal vez profesionales que tienen la posibilidad de hacer una buena producción sin necesidad de tanto recurso y, y han bajado un poco los costos, pero como qué precio generalmente tiene este tipo de atenciones, cómo hacen para delimitar el precio. Hay una tabla dada Como un por el tarifario. colegio profesional, ajá. Mira, eso es un tema y creo que tendríamos que hacer otro episodio del podcast para poder entender cómo funciona, porque todo es muy relativo, la verdad. O sea, cuando ya vos llegas al mercado, yo te voy a decir, bueno, obviamente em, hay empresas que también tienen ya su reputación y que bueno, te van a cobrar, pero un emprendedor no va a llegar a contratar una empresa de esta magnitud porque realmente no la necesita a ese, ¿verdad? Vas a contratar un asesor o vas a contratar a una persona, no vas a contratar un equipo de 15 personas, ¿verdad? Ujú. Em, entonces, sí, también hay muchas empresas que optan por tener personas a nivel más contratadas como planilla, no contratar los servicios profesionales de una agencia o de una empresa de comunicación y si no, más bien contratar una persona en su empresa, ¿verdad? Una persona que esté en planilla, que esté contratada en comunicación y que posteriormente empiece a ejecutar o a subcontratar esto que te decía, ¿verdad? Subcontratar tal vez el audiovisual, subcontratar las activaciones y ese tipo de cosas, que es lo más usual en empresas pequeñas y medianas. Ok, ok, perfecto. Bueno, Tati, ya como para también ir cerrando, me gustaría saber dos cositas. Bueno, una, ¿me podrías decir así como ahora me mencionabas, pero como para dejarlo bien puntual, cuáles son las habilidades necesarias para una persona, para que una persona se desempeñe y que sea una persona, una buena profesional en las relaciones públicas? Bueno, número uno, ser buena persona. Ok, Para mí, esa es la clave en cualquier profesión que vos tengas. Ser una, tener buenas intenciones, ¿verdad? Porque también el bien y mal es muy relativo y yo creo que, bueno, vos total. y yo lo sabemos y somos muy abiertos a pensar de esa forma, pero
una buena profesional o un mal profesional viene a ser algo muy relativo, ¿no? Pero yo creo que al menos lo que a mí me ha funcionado es creerme que soy buena y haberme escuchado, haberme o haber pasado por ese proceso de autoconocimiento que me permitió conocer que soy una persona que no le tiene miedo a hablar en público, una persona que puede ser puente de conexión entre varias personas, o sea, a nivel de networking, ¿verdad? Una persona que le gusta leer, escuchar, tener experiencias, contarlas, ¿verdad? A veces uno quiere que, ¿verdad? Así estés súper iluminado de esto es lo que vos tenés que hacer por el resto de tu vida. Y como vos ahora lo hablaste, yo fui a Work and Travel a practicar inglés porque no sabía inglés cuando entré a la universidad, entonces me tuve que ir a Work and Travel después a practicar. En el Work and Travel me di cuenta que me gustaba el portugués, me volví a Costa Rica, aprendí portugués, me fui a Brasil, después a tener otra experiencia como a aprender, y en ambos hice cosas que no eran de comunicación. O sea, Ujú. en el Work and Travel fui lifeguard, pero ¿Qué hace? Ya eso. salvavidas, Ujú. ¿verdad? Entonces, vos veías y vos decías, "Sí, claro, yo aquí no estoy ejerciendo mi carrera ni nada, pero ahí está, la comunicación se seguía trabajando. ¿Por qué? Porque estaba entendiendo a cómo solucionar problemas de la vida, a cómo ser más tolerante, a cómo relacionarme con las demás personas, aunque no habláramos el mismo idioma. Cosas tan importantes que yo dije, wow, me las traigo para Tatiana RP y las guardo aquí para siempre porque esto me hizo una mejor profesional. Y por el otro Ujú. lado también me voy a Brasil, ni siquiera trabajé en Brasil, pero me hizo estar en realidades diferentes a las mías que me enriquecieron para cuando yo haga estrategias de comunicación. Entonces, y no partir desde el privilegio, ¿verdad? Y ni partir desde que todos tenemos un celular al cual le van a llegar los anuncios. Ujú. ¿Verdad? ¿Cómo le llegamos a esa gente que no tiene el celular, pero que viaja en buses todos los días? Ujú. Esa estrategia de comunicación la tenés que hacer y si vos nunca has vivido la experiencia, se te va a hacer 30 veces más difícil, Ujú. ¿verdad? Entonces, todas estas experiencias te llenan, te empiezan como, ¿verdad? Como si fueras un balde y te empiezan a llenar de agua para ser una mejor profesional. Total. Entonces, no hay que des- o sea, como quitarle importancia a este tipo de experiencias. Cuando fui, también estuve trabajando en estados como em, lavando platos en un resort, que después me ayudó a entender un poco como por qué las personas se van a Estados Unidos a trabajar. Y no lo Ujú. aprendí desde estudios sociales, no, lo aprendí hablando con un mexicano mientras lavaba platos. Ujú. Entonces, la próxima vez que trabaje en una fundación que trabaja con migrantes, voy a entender su realidad, ¿sabes? Entonces son como muchas cosas que la vida te va dando y que vos tenés que aprovechar y también saber que es parte del crecimiento personal para que después sea un crecimiento profesional, porque no está desligado. Tu persona sos vos, vos sos tu persona. Y A lo que... con eso Ajá, cierro, ajá. nada que ver. No, pero está bien, está bien. A lo que entiendo es que definitivamente una persona que vaya a estudiar relaciones públicas eh, tiene que ser una persona analítica de lo social, analítica de las diversas clases que pueden existir, de los diversos contextos que pueden existir eh, a nivel, pues obviamente en relación a la humanidad y que eso te va a dar cada vez más herramientas para decir, bueno, ¿cómo le comunicaría esto a este tipo de persona? ¿O cómo comunicaría esto a una persona que tiene X o Y discapacidad? Lo hablabas el otro día en una conversación que tuvimos sobre cómo los memes y que también es una herramienta de comunicación súper fuerte. Y el otro día también encontré algo que iba muy relacionado a esto, que era la memética
y que Ujú. vos decías, bueno, como algo tan fuerte a nivel de comunicación, Visual. una, ajá, claro, no le llega a una gran cantidad de personas porque no está adaptada o no tiene, sí, obviamente no es para todos, es solamente para las personas que pueden ver, ¿verdad? Que pueden hacer Es, la relación entre la referencia visual y el chiste, ¿no? ¿Verdad? ajá. Sí, claro, las personas ciegas no lo pueden, no, para ellas no existe el meme como tal, Ujú, ¿verdad? Entonces, vivir distintas realidades, vivir experiencias que vos decís, pero ¿por cómo yo voy a irme ahí a perder el tiempo y yo no estoy adquiriendo experiencia profesional? O bueno, ya yo me gradué. Yo no sé si a vos te ha llegado algún tipo de estudiante o de persona que ya incluso se graduó y que sigue en búsqueda de lo que quiere hacer. y Tati, digamos, porque ahora que vos me mencionas esto, bueno, yo también quiero como dejar o mencionar, ¿verdad? Como eh, no es que tienen que vivir la experiencia tal cual como vos la viviste, que tal vez tuviste la oportunidad y demás, y yo creo que también hay como que pagar cierta cantidad de dinero para poder ir, en este caso, a Estados Unidos Claro. y vivir la experiencia. Eh, pero tal vez es como no limitarse a vivir ciertas experiencias, no tienes que ir a Estados Unidos para conocer contextos, puedes también, como bien lo mencionabas, Ir a bueno, al Parque de la Paz, puedes ir a la voluntariar, el Parque Plaza de la de la Libertad. Cultura, Ajá. puedes Ujú. voluntariar en un parque nacional, Total, puedes totalmente. literalmente hablarle a la persona que está a la par, que va con vos en el bus, Ujú, ujú. ¿verdad? O sea, Conocer el contexto. la vida te va presentando, ¿verdad? Y te va colocando en ciertas situaciones que también hay que tener un poco de apertura, siento yo, a verlas. Totalmente, totalmente. O sea, desde la persona que llega a venderte limones afuera de tu casa y que le ofreces agua y que te quedaste hablando 2 segundos, entendés cuál es su realidad. Es como estar más consciente y más presente en el momento en el que estás viviendo y estas situaciones, tenés toda la razón, son de privilegio, son situaciones que realmente vos puedes llegar y decir, mira, porque tuve la oportunidad de hacerlo, pero definitivamente también he tenido oportunidades como estas, de ir caminando, encontrarme a alguien y vos decís, wow, justo ahorita, y esto es súper real, em, en este momento, digamos, estoy en un cuarto compartido con personas y llegó un australiano ayer, me contó de que estaba trabajando con un startup y, ok, genial. Y hoy lo veo con los ojos así, pero brillantes. Y yo como, ¿qué? ¿Cómo te fue hoy en el día? No sé qué. Y me dice, no me vas a creer lo que me pasó. Y yo, ok, bueno, tenés cara feliz, contame. Me topé al CEO de Twitter corriendo en la playa. Acaba de hablar con él, me dio su correo electrónico y Guau. quiere que le cuente de mi startup. Tal vez no pase nada, tal vez sí, pero me está dando la oportunidad de hablar. Entonces, cuando vos estás realmente tan abierto a que es cosas extraordinarias, pero también súper normales, que vayas corriendo en la playa y te lo encontres, bueno, o sea, imagínate si hubiese sido esa persona que, ¿verdad? De que no estás atenta Ujú, a ujú. lo que está pasando a tu alrededor y estás metido en tu mundo y no estás observando detalles, todo eso suma. Claro, claro, una cuestión de disposición y de tener como esa apertura y qué increíble historia y sí, realmente si no estás en esa disposición de apertura cuesta mucho quizá que este tipo de cosas te alcancen, porque yo creo que te alcanzan también cuando de cierta forma estás lista o listo, porque te has venido trabajando internamente y bueno, empiezan a ocurrir este tipo de acciones. Tatiana, de verdad que gracias por tu tiempo, gracias por compartirnos tan rica información en relación a RP. Yo sé que se nos van un montón de temas eh, que ojalá podamos conversar en otro momento, pero en definitiva me quedo con eso, con las herramientas que necesita la persona que va a ser relacionista pública, lo importante que sea una persona organizada, que sepa utilizar las herramientas que tiene, que pueda pues ir organizándose de cierta forma en la que pueda haber varias tareas al mismo tiempo en algunos casos
la posibilidad de ser una persona que esté observando constantemente su realidad, porque a partir de eso van a mejorar las estrategias de la comunicación, que hoy entendí es la base para un relacionista público y para otras profesiones también, pero en este caso específico. Y Y la transformación le agregaría yo, porque incluso yo, que soy una persona joven, que recién se acaba de graduar hace unos años, ya estoy teniendo otros procesos académicos, porque justo ahorita todo se está transformando y bueno, estamos en pandemia, o sea, todos los procesos de comunicación están cambiando, los estilos de vida están cambiando. Entonces ya la gente que escuchaba radio mientras iba a su trabajo, ya no escucha. ujú, Entonces, la forma en la que vos creías que estabas haciendo las cosas bien, que te estaban funcionando, ya no existen. totalmente. Entonces, ese tipo de cosas, la transformación y la apertura a estar conociendo y estar en constante educación. Saber que hoy lo que te está sirviendo, mañana la gente dejó de usar Facebook, Ujú, ujú, dejó de usar Snapchat. Ve aquí en Costa Rica, ya no lo usamos, ¿verdad? O lo total. usamos muy poco, pero en Estados Unidos sigue siendo un boom. Ujú, ujú. Sí, Entonces, porque Instagram llegó y succionó casi que la claro, función de la aplicación. claro, entonces Y di, ¿qué tal si sos súper bueno en eso hoy, pero ya en un año dejaste de ser bueno, ujú, ¿verdad? Por eso es importante tener las bases, porque vos vas a poder, no importa si es televisión, si son vallas en donde pones tu publicidad, si pones digital. Estudiamos qué es lo que viene, pero ya somos suficientemente profesional para poder acoplar mi estrategia de comunicación a lo que viene, pero ya yo sé las bases. Entonces, ujú. que se venga lo que se tenga que venir a nivel de, de tecnología, pero definitivamente hay que estudiar. Totalmente, ¿verdad? La capacidad de flexibilidad, de adaptabilidad a a los nuevos procesos que estamos viviendo. Estamos viendo una transición increíble, ¿verdad? Realmente es súper importante este momento histórico donde estamos reinventando trabajo, reinventando formas de ver la comunicación, formas de hacer las cosas. Así que es una invitación a esa flexibilidad y a esa adaptabilidad constante. Eh, bueno, Tatiana, de verdad que muchísimas gracias. La pregunta así de cierre que me gustaría como hacer y que quede por acá, es algo súper importante la parte económica. Me gustaría saber a nivel de rango, no me tenés que dar el salario que tenés vos específicamente, pero un rango salarial que generalmente tiene una persona o puede llegar a alcanzar una persona que estudia relación o que es relacionista público. Ok, te doy el dato en Costa Rica, digamos, Ujú. aproximadamente. Em, bueno, primero que todo, si llegaron hasta acá el podcast, gracias. Gracias por escucharnos. Eh, y bueno, todo va a depender, ¿verdad? Si es un tema más de proyectos, si estás en planilla o estás por servicios profesionales, ¿verdad? La cantidad de horas, normalmente nosotros cobramos por hora, ¿verdad? Así se le cobra a los clientes por hora. Entonces, dependiendo de Ok. cuántas horas yo dure haciendo tu diagnóstico, yo dure, ¿verdad? Haciendo lo que sea, así se te va a cobrar. Dependiendo, obviamente los procesos más largos y más fuertes van a ser más caros. Ujú, ¿Verdad? ujú. Em, pero digamos, aproximadamente por mes pueden ser que unos 1.500, de 1.500 a $2.000, digamos como empezando, sí, como 1.500 empezando, para decir como un Ujú, rango más estándar, y ya después, ahí dependiendo de tu industria, que eso sí es bastante cierto, dependiendo si estás en tecnología, si estás si te contratan en una empresa de otro país, ¿verdad? Todo eso em, te aporta en algo. Pero bueno, también hay gente que gana $5.000 al mes siendo ok. relacionista público, ¿verdad? Entonces todo depende del nicho en el que estés. em, por ejemplo, política o ese tipo de cosas pagan un poco más si estás en un tema más comercial, ¿verdad? Pero por ahí.
Ok, ok. Siempre es por hora, a veces no cobran por proyecto. Normalmente es por hora, o sea, así se le cobra al cliente por hora. Cuando ya vos estás en planilla, en una empresa, ¿verdad? Tenés un salario fijo, que en realidad yo creo que aquí el de Costa Rica, si no me equivoco, es como 580 el básico, que es como para relacionistas públicos, periodistas, etcétera. Creo que ese es como el salario Y, que es como más básico, sí, como 560, 540, por ahí. ok, ok. Bueno, Tatiana, muchísimas gracias. Esto fue Invoca Podcast, un podcast de Invoca Costa Rica. Un gusto que nos hayan escuchado y nos vemos la próxima. Hasta luego. Este podcast es una creación de Invoca Costa Rica, un instituto de orientación vocacional que acompaña a las personas en su proceso de elección de carrera o replanteamiento de proyecto de vida. Síguenos en nuestras redes sociales como InvocaCR para más información. Nos vemos.